All right, well, the rift in the royal family is once again in the spotlight, with Prince Harry airing his grievances to the world after losing a security battle. I can't see a world in which I would be bringing my wife. Durante años, Prince Harry clamó por la libertad, por romper las cadenas doradas de la monarquía y trazar su propio destino. Pero el destino a veces es un arquitecto cruel, y lo que parecía una huida audaz se transformó en una emboscada silenciosa. Los muros del palacio se derrumbaron a su paso, solo para dar lugar a otros, invisibles pero inquebrantables, tejidos por la implacable mano de Britain. Ahora, despojado de sus títulos, su fortuna y el apoyo esperado, ¿qué quedará realmente del hombre que osó buscar la independencia total? Y así la respuesta a esa pregunta se manifestaba con una crueldad palpable. Las paredes metafóricas que Prince Harry había derribado con su partida parecían ahora cerrarse en torno a él, no como las de un palacio, sino como las de una prisión invisible. En esta nueva realidad ya no contaba con la inquebrantable protección de Buckingham Palace ni con el favor de una prensa que suavizara su narrativa. Sus amigos en Hollywood, esos que prometían una nueva vida, permanecían extrañamente silent, incapaces de ofrecer un salvavidas en esta tormenta. La primera de las amenazas, una densa nube de humillación pública, llegó desde los venerables pasillos de UK Parliament. Oficialmente se había presentado un Titles Bill, una legislation cuyo propósito era inequívoco: despojar a Harry de sus privilegios. No era una insinuación velada ni un rumor de pasillo. El nombre de Harry resonaba directamente en los debates, un blanco explícito para una ley destinada a despojarle de su Duke of Sussex título. La ironía era brutal. Para un hombre que se había jactado de romper con la duty real, Britain le exigía ahora que pagara el precio de esa misma libertad. Mientras el eco de los MPs resonaba en los pasillos de Westminster, una segunda y aún más urgente amenaza se materializaba en su puerta, cortesía de HM Revenue and Customs, HMRC, una factura fiscal de 800, una suma abrumadora, con un plazo perentorio de solo 3 días para ser saldada. Para Harry, que había vivido entre la opulencia de Royal Palaces y vastas private estates, la idea de ser perseguido por el taxman como un Brit ordinary resultaba la ultimate calm down. El mensaje era cristalino, tanto de los legisladores como de los funcionarios fiscales. If Harry quería vivir como private citizen, debía enfrentar las mismas obligaciones que One. Durante meses, la noción de que Harry perdería sus títulos había sido descartada como mero chismorreo de tabloid, una fantasía de la prensa sensacionalista. But la atmósfera había cambiado drásticamente. Insiders susurraban sobre that interview y a few other things, que habían precipitado la paciencia del British public a un punto de no retorno. La humiliation ya no era una posibilidad distante, era una realidad inminente, un cerco que se estrechaba alrededor de Prince Harry, revelando la cruda verdad, la verdadera libertad. A veces viene con un precio que nadie espera pagar. Durante meses, la idea de que Prince Harry pudiera perder sus títulos había sido poco más que un murmullo lejano, un eco del incesante rumor de los tabloides. Se le consideraba una exageración, una fantasía de la prensa, una nube que pasaría sin descargar. Pero el escepticismo, esa armadura de la indiferencia pública y mediática, comenzó a desintegrarse no con un estruendo, sino con la inexorable marcha de la realidad. Lo que antes era chismorreo, ahora era el temblor de los cimientos de su nueva vida. El cambio fue dramático. Los miembros de UK Parliament, lejos de ocultarse tras generalidades o insinuaciones, avanzaron con una resolución inquebrantable. Oficialmente habían introducido el Titles Bill. Esta legislation, que en otros tiempos podría haber sido percibida como una mera formalidad o un gesto simbólico, ahora se alzaba como una estructura legal de poder inmenso, directamente diseñada para despojar a Harry de su Duke of Sussex título. Era más que una formalidad. Era un marco legal para, en sus propias palabras, érase Harry's last threat of royal identity, para borrar el último vestigio de su conexión real. El impacto de esta acción se sentía como un golpe, no solo a su estatus, sino a su misma capacidad de subsistencia. Ese título, el Duke of Sussex, era la insignia que he y Meghan plastered on book deals, Netflix contracts and Hollywood pitches. Era la llave que abría las puertas a acuerdos millonarios, el gancho que hacía de la marca de Sussex un atractivo para Hollywood investors. Y ahora esa insignia, ese cimiento de su identidad comercial estaba en el chopping block. Parliament no estaba bluffing. This time la amenaza era real, tangible, inminente. La seriedad de la situación se veía amplificada por el tono del debate en los Commons. Ya no había máscaras ni eufemismos. MPs estaban nombrando directamente a Harry. Sus acciones, sus decisiones
Un senior lawmaker con una voz que resonaba con la indignación de una nación declaró sin rodeos: "You cannot abandon duty, attack the monarchy and profit of your title abroad. That is not service. That is exploitation." Cada palabra era una acusación pública, un veredicto en la corte de la opinión popular, que cimentaba la idea de que el príncipe había cruzado una línea inaceptable. Estas voces que pedían la retirada de sus títulos se habían alzado hace más de 5 years ago, but ahora resonaban con una fuerza mucho mayor, amplificadas por una comunidad más widespread. Y analistas especulaban que partly because de this interview over the weekend, su impacto había backfired spectacularly on Prince Harry. El sentir general era que la paciencia con Harry se había agotado y el tono de la conversación se volvía cada vez más severo. La sombra que se cernía sobre Prince Harry no era solo una cuestión de honra o de un título en papel, era una amenaza directa a la esencia misma de su existencia pública y a la nueva identidad que había forjado. UK Parliament, con una seriedad antes impensable, había activado una máquina legislativa diseñada para borrar quirúrgicamente el último vestigio de su conexión formal con la realeza. No era un capricho, era un ataque estratégico a la base de su nueva vida. El Titles Bill, ahora formalmente introducido, buscaba despojar a Harry de su Duke of Sussex título. Este no era un mero adorno. Este era el nombre que Hey Meghan habían plastered on book deals, Netflix contracts and Hollywood pitches. Era la divisa con la que operaban en el glamuroso, pero volátil, mundo de California. Sin ese título, la marca de Sussex, cuidadosamente cultivada y presentada como un puente entre la tradición real y la modernidad de Hollywood, se desmoronaría. Sus acuerdos con Netflix, sus contratos editoriales, sus aspiraciones de ser productores de contenido, todo pendía de un hilo: el hilo del estatus ducal. Para el UK Parliament, la legislation no era un acto simbólico de censura, era un marco legal robusto y definitivo, diseñado para despojar a Harry de la influencia y la comercialización de su identidad royal. El título que le permitía capitalizar su pasado, su legado, estaba ahora en el chopping block, y esta vez el mensaje era inequívoco: Parliament no estaba bluffing. La resolución era firme, la intención inalterable. Querían la rendición de ese privilegio que, según ellos, Harry había explotado al máximo mientras se distanciaba de las responsabilidades asociadas. El debate en los Commons había dejado claro que la línea entre servicio y explotación se había borrado por completo en la percepción pública y política. La idea de que uno podía abandonar la duty, criticar la monarquía y aún así beneficiarse de su título en el extranjero era una afrenta intolerable para muchos. Era un desafío directo a la integridad de la institución y la respuesta del sistema era proporcional a la percibida afrenta. La legislation no solo apuntaba al título, apuntaba al corazón de su estrategia de independencia. El aire en los venerables pasillos del UK Parliament, normalmente cargado de formalidades y debates ponderados, vibraba ahora con una tensión casi eléctrica. La conversación sobre Prince Harry había trascendido los murmullos de pasillo y las conjeturas de los tabloides para convertirse en una confrontación directa y sin precedentes. Los legisladores, aquellos que representaban la voz de Britain, no se andaban con rodeos. Su objetivo era singular y explícito. No era una sesión cualquiera. Las voces se alzaban, no en defensa, sino en acusación. Uno tras otro, MPs se ponían de pie en la House of Commons, sus palabras resonando con una mezcla de indignación y resolución. Prince Harry ya no era un nombre susurrado con cautela, sino el epicentro de un veredicto público pronunciado desde el corazón mismo de la democracia británica. La legislation para despojarle de su Duke of Sussex título avanzaba, impulsada por una condena unánime. You cannot abandon duty, attack the monarchy, and profit off your title abroad. That is not service. That is exploitation, declaró un senior lawmaker. Sus palabras no eran nuevas, but ahora se pronunciaban con la fuerza de un mandato colectivo. La repetición de esta frase, lejos de diluir su impacto, lo amplificaba, convirtiéndolo en un mantra de desaprobación. Y no era solo una cuestión de ética o de etiqueta, era una acusación de haber violado un contrato tácito, un juramento de lealtad a la institución que le había dado tanto. Lo que hacía que este momento fuera tan diferente de los past murmurs o las quejas veladas era que los MPs no se escondían behind generalities. Estaban nombrando a Harry directamente en el debate, señalando sus acciones y sus motivaciones con una precisión demoledora. Se hizo patente que la gota que colmó el vaso para muchos había sido, en efecto, that interview y otras declaraciones públicas recientes,
aquellas que analysts habían señalado como un backfired spectacularly on Prince Harry. Esas conversaciones televisadas, que él había concebido como un acto de independencia, se habían convertido en las pruebas que sus detractores necesitaban, el combustible para el fuego de esta humiliación pública. Para Harry, la sesión era una especie de public flogging, una cruda demostración de que su reputación en Britain, forjada en años de servicio militar y afecto popular, estaba beyond repair. El sistema, con Parliament a la cabeza, no solo le retiraba los privilegios, le negaba el perdón, le exponía al escarnio y le recordaba que la libertad que él anhelaba venía con un escrutinio más severo que nunca. La confrontación era total y el mensaje inconfundible. La nación le estaba pasando factura. Mientras el UK Parliament se enzarzaba en el public flogging de Prince Harry, debatiendo sus títulos con una furia implacable, otra fuerza igualmente poderosa e infinitamente más impersonal golpeaba con la frialdad del acero. HM Revenue and Customs, HMRC, el brazo fiscal de Britain, había lanzado su propio martillo, un golpe financiero que resonó con una urgencia aterradora. La factura fiscal, una suma monumental de 8 cents, no era un simple recordatorio. Era una demanda apremiante ligada a sus UK assets y earnings. Y lo más devastador, Harry disponía de tan solo 3 days to pay. Este plazo perentorio transformó la humiliación política en una crisis personal de proporciones catastróficas. La falta de pago, se advertía, podría acarrear asset seizures or legal action in Britain, consecuencias que un hombre acostumbrado a la inmunidad royal nunca había contemplado. Para el príncipe, que había crecido entre la opulencia de Royal Palaces y la privacidad de vastas private estates, ser ahora perseguido por el taxman como un Brit ordinary era el ultimate calm down. No había excepciones, no había diplomacia, solo la dura e inquebrantable ley fiscal. El mensaje de HMRC era tan inconfundible como el de los MPs. If Harry quería vivir como private citizen, debía enfrentar las mismas obligaciones que cualquier otro. Los días de la gracia royal habían terminado. Este golpe financiero llegaba en el peor momento posible. La marca de Sussex, a pesar de sus ambiciones hollywoodenses, ya mostraba signos de vulnerabilidad. But ahora la necesidad de liquid cash en cuestión de días era una señal de alarma que nadie en el mundo de las finanzas de California podría ignorar. La urgencia del pago no solo ponía en jaque su estabilidad financiera personal, sino que también proyectaba una imagen de desesperación y fragilidad a Hollywood investors, aquellos de quienes su futuro dependía cada vez más. La humiliación se profundizaba con la comprensión de que, a diferencia de los debates parlamentarios, las leyes fiscales eran innegociables, frías e implacables. No importaban los lazos de sangre ni el historial royal. Aquí solo el dinero hablaba. Y la cuenta regresiva de 3 días, ahora una espada de Damocles sobre su cabeza, marcaba el tic-tac de un destino incierto, un recordatorio constante de que la libertad autoimpuesta de Harry había llegado con un precio mucho más alto de lo que él jamás había imaginado. La búsqueda de la independencia para Prince Harry había sido un faro en la oscuridad de las expectativas reales, una promesa de una vida sin los grilletes dorados de la duty. Él anhelaba una existencia donde sus elecciones fueran suyas, donde el peso de una corona no dictara cada paso. Y ahora, el mensaje que llegaba de Britain era brutalmente claro, inconfundible y desprovisto de toda sutileza. Su deseo de independencia se había cumplido. Pero la libertad, él descubrió, tenía un precio que iba mucho más allá de lo figurativo. No se trataba de una licencia para desentenderse de todo, sino de una inmersión forzosa en las mismas responsabilidades que enfrentaba every ordinary Brit. El velo de la inmunidad royal se había rasgado, revelando una verdad descarnada. La independencia significaba, paradójicamente, una carga de obligaciones aún mayor que la que había intentado evadir, mientras las demandas de UK Parliament resonaban con la fuerza de un Titles Bill y la amenaza de despojarle de su Duke of Sussex título. HM Revenue and Customs se había encargado de la lección más tangible. Esos 800, cero en impuestos atrasados, con un plazo de 3 días, no eran una mera molestia financiera. Eran la manifestación palpable de que no special treatment, no royal immunity existía ya para él. Era la confrontación más directa con la realidad de que, como private citizen, era tan vulnerable como cualquier otro. La ironía era tan cruel como un azote. Harry, que había abandonado la family para escapar de las responsabilidades inherentes a su estatus, se veía ahora forzado a confrontar su nueva realidad como nunca
nunca antes. Aquella idea romántica de una vida ajena a las intrigas de la corte o la vigilancia constante de la prensa se desmoronaba bajo el peso de las exigencias del sistema. Ya no había un Palaz para interceder, ni un escudo para protegerle de las demandas del Estado. Su descubrimiento era amargo. La independencia que tanto había codiciado no lo había liberado. En cambio, lo había atado a una nueva serie de imperativos no menos exigentes que los de antaño, Booth sin los beneficios ni el amparo que una vez conoció. Su elección de ser un hombre ordinario se había tornado en su más grande humiliation, un recordatorio constante de que a veces los deseos más profundos acarrean consecuencias que nadie anticipa. El tiempo para Prince Harry se había tornado en un enemigo implacable y las noticias que llegaban desde California no hacían más que exacerbar la creciente tormenta. Mientras Parliament avanzaba con su Titles Bill y HMRC insistía con su inminente factura fiscal, la antes prometedora aventura hollywoodense de Harry y Meghan Markle comenzaba a resquebrajarse. Netflix, que alguna vez había sellado un grandioso acuerdo de 100 millones con The Sussex, había scaled back su trato. La razón, susurraban los insiders, eran los disappointing returns, una señal inequívoca de que el encanto inicial de la realeza rebelde no se había traducido en el éxito arrollador que la plataforma de streaming esperaba. Este revés, si bien no era un final, representaba un golpe significativo a la principal fuente de ingresos y al pilar de su nueva vida financiera. La marca de Sussex, lejos de ser el puente inquebrantable entre la tradición y la modernidad que habían prometido, mostraba ahora sus grietas. Como si la retirada de Netflix no fuera suficiente, las finanzas de Archewell Foundation, el proyecto filantrópico y comercial de la pareja, también estaban under scrutiny. Los rumores de deudas y mala gestión se arremolinaban, sumando otra capa de inestabilidad a su ya precaria situación. Para Hollywood Investors, la confluencia de estos acontecimientos era una flashing red light, una advertencia parpadeante en un mercado que detesta la incertidumbre y la inestabilidad. Y en medio de este torbellino, Harry suddenly needs 800, cero in liquid cash within days, para saldar la deuda con HMRC. Esta necesidad apremiante, combinada con la reducción del trato de Netflix y el escrutinio de Archewell, pintaba un panorama desolador. Hollywood Investors no veían estabilidad, veían desperate una pareja bleeding money luchando por mantenerse a flote. La humiliation se profundizaba con la sombría verdad. El Royal Brand de Harry, el único activo que realmente lo hacía marketable en California, estaba en peligro crítico. Con la posibilidad real de que UK Parliament votara a favor de despojarle de su Duke of Sussex título, la base misma de su atractivo comercial corría el riesgo de vanishing with a single parliamentary vote. Si esa identidad se evaporaba, ¿qué quedaría de su valor en Hollywood? La independencia, tan buscada, parecía ahora un lujo que se pagaba no solo con la soledad, sino con el colapso de todo su proyecto de vida. El aire en California, lejos de la niebla de Londres, se había vuelto denso con la tensión. Prince Harry, que había cruzado un océano en busca de un santuario, se encontraba ahora en el ojo de una tormenta que su propia tierra había desatado. Lo que había comenzado como amenazas dispersas se había coagulado en una persecución implacable, una sinfonía desafinada de reproches políticos, exigencias financieras y un creciente silencio de sus nuevos aliados. En Westminster, la máquina legislativa no descansaba. UK Parliament no solo debatía, estaba activamente drafting laws with Harry's name on them. Era un acto de precisión legal y de condena pública, transformando la legislation en un instrumento personal de retribución. La intención de despojarle de su Duke of Sussex título ya no era un tema de discusión general, sino un proyecto de ley con nombre y apellido que buscaba desmantelar cada aspecto de su identidad comercial y real. Simultáneamente, la sombra de HM Revenue and Customs se alargaba sobre su nueva vida. El UK Tax Office demanding nearly $1 million in days. Con esa factura de 800 era una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. No había negociación posible, solo la imperativa obligación de pagar, una prueba irrefutable de que la independencia de la corona no equivalía a la independencia de las leyes fiscales de Britain. Y como tercer pilar de esta implacable embestida, el mundo de Hollywood, ese bastión de nuevas oportunidades, comenzaba a mostrar grietas en su apoyo. Netflix, la gigante del streaming que había invertido una fortuna en The Sussex, estaba quietly backing away from the Sussex brand. Los disappointing returns eran una excusa conveniente para una retirada estratégica, una señal
señal inequívoca para otros Hollywood investors de que la apuesta por Harry y Meghan era cada vez más arriesgada. La estabilidad prometida se disolvía, revelando una desesperación creciente. Harry había creído que he left Britain to protect his family. Instead, la cruda realidad era que Britain is coming after him, his title, his money and his pride. Las fuerzas que había intentado dejar atrás no solo lo habían alcanzado, sino que se habían unido en una implacable caza. Y esto tristemente era only the beginning, pues la siguiente fase de su humiliation apenas comenzaba a tomar forma. Mientras las cumbres de Westminster y los implacables despachos de HMRC asediaban a Prince Harry, una tercera fuerza aún más volátil y extendida se alzaba con un veredicto devastador: el British Public. Si Harry alguna vez creyó que la gente se uniría en su defensa, las encuestas de opinión contaban una historia muy diferente, una de desprecio y aprobación casi unánime a su caída. Recent surveys en el UK revelaron un overwhelming support para las acciones de Parliament. Más de 70% of Britain's back parliaments moved to strip his titles and enforce his tax payments. Era un respaldo contundente, una voz colectiva que confirmaba la rectitud de la mano dura del sistema. No había compasión, solo una firme convicción de que las consecuencias eran merecidas. Este apoyo no solo legitimaba los movimientos legislativos y fiscales, sino que los impulsaba con una energía inquebrantable. Las social media, ese espejo implacable de la opinión popular, solo amplificaban la humiliation hasta niveles insoportables. Hashtags como Notarduque, Payout Taxes y sus scams no solo trended durante días, se convirtieron en el grito de guerra digital de una nación desilusionada. Twitter users, con una creatividad tan cruel como ingeniosa, moquearon a Harry con memes de eviction notices slapped on Buckingham Palace, una imagen que destilaba la idea de que ya no había lugar para él en el corazón de Britain, ni siquiera simbólicamente. Otros, con un cinismo punzante, cruelly suggested Meghan could launch another overpriced jam jar to cover the bill. Esta burla, que aludía a esfuerzos comerciales anteriores de The Sussex, no solo era un golpe bajo a su situación financiera, sino una mofa a sus intentos de monetizar su estatus, ahora percibidos como desesperados y de mal gusto. La crueldad era palpable y el mensaje, claro, no había redención posible en la esfera pública. El veredicto final emanado de la Corte de la Opinión Pública era inquebrantable. Harry is not a victim. Lejos de generar empatía, su narrativa de agravio se había transformado en la de un punchline, un objeto de burla y escarnio. Para el príncipe rebelde, acostumbrado a los aplausos y a un afecto casi incondicional durante sus años de servicio militar, esta condena masiva era el golpe más devastador a su orgullo, una humiliation que se grabaría a fuego en la memoria colectiva. El ensordecedor silencio de Meghan Markle se hizo sentir con el peso de 1000 palabras no dichas. Normally, en medio de cualquier crisis que pudiera tocar a Prince Harry, she habría sido la primera en posicionarse como su salvadora, su compañera inquebrantable en la adversidad, o al menos en moldear la narrativa para proteger su imagen compartida. Pero esta vez no hubo declaraciones públicas, ni muestras de apoyo visible. Su ausencia en el ojo público era, para muchos analistas, cualquier cosa menos accidental. El rumor, ya extendido, era que she doesn't want to be dragged into her husband's financial mess, una decisión estratégica, sobre todo con Archewell, su propia foundation, already collapsing under debt rumors. La imagen de la Sussex Power Couple, ese baluarte de resiliencia y unión que habían proyectado con tanta maestría desde California, se había desmoronado por completo. Tras la glossy California facade, los informes sugerían que Meghan estaba distancing herself, dejando a Harry en la ingrata posición de combatir esta humiliation completamente solo. Para un hombre que había abandonado his entire family to stand by her side, este silencio se sentía como algo más profundo que una mera táctica. Se percibía como una traición. Y si el abandono de su esposa era un golpe devastador, la indiferencia de su propia sangre resultaba un abismo insondable. Atrás quedaron los días en que crisis de esta magnitud se habrían resuelto discretamente, con la intervención de Palace Lawyers o discrete Royal Accounting. But not this time. Sources close to Buckingham Palace confirm King Charles and Prince William will not step in. El mensaje, filtrado a través de un insider que con un tono mordaz quipped "He wanted freedom", he has it. Along with the bills, era inequívoco. La monarquía había trazado una línea inquebrantable. Harry ya no era su responsabilidad. Había elegido su camino fuera del sistema y ahora el sistema lo trataba como a cualquier otro. Con UK Parliament y HMRC actuando en conjunto, la influencia royal, antaño un escudo impenetrable, era powerless.
Ni la family ni los lazos de sangre más sagrados podrían detener la marea de la humiliation que se cernía sobre el príncipe. Estaba solo, enfrentando las consecuencias de una libertad que, irónicamente, lo había dejado más atado y aislado que nunca. El plazo de 3 días para la factura de 800 de HMRC no era el final de la pesadilla financiera de Prince Harry, era trágicamente solo el principio. Los insiders susurraban sobre un escenario aún más aterrador, una avalancha de escrutinio que amenazaba con arrastrarlo a un abismo de deudas insondable. Los auditores, se decía, ya estaban eyeing Archwell Foundation Finances, la joya de la corona de sus esfuerzos filantrópicos y comerciales. Cada recibo, cada transacción, cada decisión de gasto estaba bajo un microscopio que no distinguía entre la noble intención y la contabilidad. Pero Archwell era solo una pieza del puzzle. El ojo de la tormenta se extendía también a sus Netflix royalties. Aquel acuerdo de 10 million, ya reducido por disappointing returns, ahora enfrentaba la posibilidad de una revisión exhaustiva, de una disección de cada centavo ganado y gastado, exponiendo la fragilidad de su flujo de ingresos. Lo que había sido un triunfo de la independencia se convertía en una fuente de profunda vulnerabilidad. La humiliation no se detenía ahí. Incluso los lavish expenses tied to the Montecito Mansion, el idílico refugio en California que debía simbolizar su nueva vida de libertad y privacidad, estaban bajo escrutinio. Cada lujo, cada detalle de su estilo de vida se convertía en una posible liability. Si los auditores decidían dig deeper, los susurros se convertían en una profecía catastrófica. Harry could face millions more in liabilities. Aquellos 800 eran una migaja comparados con la potencial marea de nuevas deudas que se le venía encima, un castigo financiero que amenazaba con consumirle por completo. Hollywood, ese mundo tan implacable como cualquier corte real, knows it. Los Hollywood investors y los ejecutivos, con su agudo sentido para el riesgo, don't like instability. Y la financial panic de Harry, ahora tan pública y evidente, reeks of desperation. Él, que una vez fue el prince rebelde, el símbolo de una nueva era royal, looks less like a global figure y más como un overextended celebrity clinging to a crumbling brand. La burbuja de autoengaño en la que parecían vivir, donde creían ser inmunes al juicio del mundo exterior, se hacía más delgada con cada noticia devastadora. El momento era catastrófico for Harry. Golpeaba los dos pilares fundamentales de su identidad, su título y su riqueza. Aquella factura de 800 la espada de Damocles sobre su cabeza, era de hecho solo el heraldo de un desastre mucho mayor. La realización era amarga. El abismo de las deudas crecía, arrastrándolo a una ruina financiera que amenazaba con aniquilar todo lo que había construido fuera de la sombra real. El torbellino financiero y legal que había engullido a Prince Harry no era solo una serie de infortunios, era un colapso total, un desmantelamiento pieza a pieza de la identidad que había construido y de la estabilidad que buscaba. La inminencia de la pérdida de su Duke of Sussex título y la sombra de una ruina económica sin precedentes no eran eventos aislados, sino los golpes finales de una implacable marea que lo arrastraba. Despojado del Duke of Sussex título, él se convertiría simplemente en Harry, ya no el Prince, el Duque, el símbolo de una lineage ancestral. Sería Harry, un hombre que había canjeado la sacrosanta Royal Duty por los destellos fugaces de las Netflix cámaras y los contratos de Hollywood. Su aspiración de ser un global figure se desvanecía, reemplazada por la imagen de un overextended celebrity clinging to a crumbling brand, una marca que, sin el respaldo del título, perdía su brillo y su valor. Aquel activo que lo había hecho marketable en California, ese puente entre dos mundos, se desmoronaba bajo el peso de la legislation del UK Parliament. La humiliation de un título borrado no era solo una formalidad, era la negación pública de su estatus, la anulación de su estrategia de independencia. Pero la pérdida del título era solo una cara de la moneda. Despojado de la seguridad financiera que había dado por sentada toda su vida, Harry se convertía en una liability. Ya no un príncipe con un patrimonio que le respaldara, sino un esposo en deuda, un padre bajo escrutinio, un hombre sin la corona a la que recurrir. Los 800 de HMRC, esa espada de Damocles que colgaba sobre su cabeza, eran solo la punta de un abismo de deudas insondable. Con los auditores eyeing Archwell Foundation Finances, los Netflix royalties y hasta los lavish expenses tied to the Montecito Mansion, la amenaza de millions more in liabilities se cernía sobre él como una sentencia de juicio. El sueño de una vida independiente se transformaba en una pesadilla de vulnerabilidad económica, donde cada lujo se
convertía en una liability y cada recibo era un recordatorio de su precaria situación. La soledad de Harry en este momento culminante era absoluta y desgarradora. Él había abandonado his entire family to stand by her side, pero ahora el deafening silence de Meghan Markle resonaba con la fuerza de una betrayal. She, que doesn't want to be dragged into her husband's financial mess, se había distancing herself, dejando a Harry completamente solo. La Sussex Power Couple, esa imagen de unidad y fuerza, se había desmoronado por completo, dejando al descubierto la fragilidad de su alianza ante la adversidad real. No había salvadora en esta tormenta, solo el eco de promesas vacías. El palacio, a través de King Charles y Prince William, había trazado una línea inquebrantable. Sources close to Buckingham Palace confirm que will not step in. El mensaje mordaz de un insider. He wanted freedom, he has it. Along with the Bills encapsulaba la postura fría e inquebrantable de la monarquía. Los Palace Lawyers y el discrete Royal Accounting, antaño resortes de salvación, estaban ahora fuera de su alcance. Harry ya no era su responsabilidad. Su búsqueda de independencia había cortado los lazos de apoyo, dejándolo a merced del sistema que había desafiado. La humiliation se completaba con el veredicto del British Public, un overwhelming support para las acciones de Parliament y HMRC, y el escarnio incesante de la social media. Harry is not a victim. Él era un punchline. Los hashtags como NotArduki Payout Taxes y los memes de eviction notices slapped on Buckingham Palace eran el telón de fondo de su caída. La nación que alguna vez celebró su military service ahora laughs at his downfall. Para Harry, la ironía era tan cruel como un azote. Él left the monarchy to live free. But ahora, irónicamente, se encontraba less free than ever. Shackled by bills, mocked by Parliament y abandoned by both the palace and Meghan, su identidad se estaba collapsing. Y el mundo, ese mismo mundo que anhelaba impresionar, is watching it happen in real time. Esta no era solo una disputa financiera o un debate político. This is a reckoning. Parliament le estaba stripping him of the privilege he abused, the UK Tax Office le estaba forcing him to pay like any other man, el público le estaba mocking him, Meghan estaba silent, el Palace se había washed its hands of him. Prince Harry había querido independencia, lo que obtuvo de manera innegable y dolorosa fue humiliation. A medida que el Titles Bill avanzaba inexorablemente y el plazo fiscal se agotaba, una pregunta final flotaba en el aire, sombría y sin respuesta. What's left of Harry once the crown, the cash and the credibility are gone? Hemos sido testigos de un viaje doloroso, el de un príncipe que al buscar la libertad se encontró más encadenado que nunca, acorralado por las mismas fuerzas de la nación que una vez lo celebró. La historia de Prince Harry nos recuerda con brutal ironía que el precio de la independencia es a menudo más alto de lo que imaginamos y que las cadenas invisibles de la rendición de cuentas pueden ser más implacables que las doradas de la realeza. Ver cómo se desvanecía su identidad, su fortuna y hasta el apoyo de sus seres más cercanos nos deja con una profunda reflexión sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la implacable mano del destino. Es un relato que trasciende la figura real para hablarnos de la vulnerabilidad humana ante un sistema que exige consecuencias sin excepciones. Este tipo de historias, cargadas de drama humano y lecciones históricas sobre las fuerzas que moldean nuestras vidas, son el corazón de lo que hacemos aquí en Content Channel. Si esta exploración de la caída de Prince Harry ha resonado contigo, te invito a unirte a nuestra comunidad. Para seguir desentrañando las vidas de figuras del pasado y comprender las complejidades del presente, te pido que te suscribas a Content Channel, actives las notificaciones para no perderte nada y nos dejes tu like. Tu apoyo incondicional es la energía que nos permite seguir trayendo estas narrativas a la luz. Y desde Content Channel les enviamos nuestro más sincero deseo de que la vida les colme de salud, la calidez de su familia y la profunda felicidad en cada uno de sus días. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia, donde seguiremos explorando los rincones más fascinantes del pasado.